Lo primero que Luis notó en aquel lugar fue una brisa extraña. La noche se había puesto un poco fría de repente, pero un viento que al parecer no era tan... Prepárate para escuchar relatos nocturnos. Este relato, a lo mejor, ya lo han escuchado anteriormente. Y si no, acomódense lo más que puedan. ¿Por qué? Porque nos va a dejar bastante desconcertados. Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar la campanita para estar al tanto de los nuevos relatos nocturnos. Como lo dije anteriormente al inicio en el comentario, este relato le ha sucedido a Luis en alguna parte de México y me lo han contado un par de días atrás. Se cuenta que Luis quería ir a visitar a su abuelo al campo. Quería desestresarse de tanto ruido en la ciudad. Se comunicó con él y le preguntó si podía irlo a visitar. Su abuelo le dijo que estaba bien. Entonces Luis se preparó y le dijo a un grupo de amigos si podían acompañarlo. Ellos encantados accedieron. La idea era ir a pasar el fin de semana al campo donde su abuelo, que vivía más o menos a hora y media o 2 horas de la ciudad. Su abuelo tenía una gran cosecha. Su casa de campo tenía un gran patio. Y no muy lejos de su casa tenía un granero, como una granja. Ahí almacenaba la cosecha de cada año. Muy emocionado, Luis y sus amigos llegaron a aquella casa un viernes por la tarde, casi noche. Al llegar, su abuelo muy emocionado los recibió. Esa noche, todo transcurrió normal. Al igual el siguiente día, ellos disfrutaban la estadía en el campo. Básicamente, era lo contrario al ruido de la ciudad. Ya por la noche, todos los amigos tenían el plan de hacer una fogata en aquel gran patio de su abuelo, el cual su abuelo también se los había permitido. Prepararon la leña, no muy lejos de un árbol que estaba ahí. Prepararon el lugar, lo adecuaron y comenzó aquella fogata aquella noche. Su abuelo también les acompañaba. Entre risa y risa, cuenta Luis que su abuelo comenzó a bostezar y dijo: van a disculpar muchachos, pero la verdad, a mi edad, rápidamente me da sueño. Entonces se fue a descansar, quedando nada más ellos. Aquel grupo de jóvenes seguían risa y risa alrededor de aquella fogata. Ya pasada las 10 de la noche, cuenta Luis que todos tuvieron sueño y le dijeron: Luis, creo que ya es un poco tarde, hay que ir a descansar. Y todos se dispusieron para ir a dormir. Al entrar a aquella casa, Luis pudo ver a su abuelo acostado en su cama, descansando. Ya se disponía a dormir cuando Luis tuvo la inquietud de ir a fumar afuera. De hecho, él tenía poco sueño. Preparó su cigarro, su encendedor, y salió hacia aquel patio donde anteriormente habían estado en la fogata. Pero, exactamente, ¿qué sucedió aquella noche? Que es la gran pregunta que todos nos hacemos. Luis
preparó y encendió su cigarro y comenzó a fumar. Lo primero que Luis notó en aquel lugar fue una brisa extraña. La noche se había puesto un poco fría de repente, pero un viento que al parecer no era tan de lo normal como parecía. Después de esto, Luis se quedó un poco desconcertado, porque de repente escuchó el ruido y vio la sombra de una cabra. Luis, al ver aquella sombra que se dirigía quizás más o menos caminando a unos 50 metros de donde él estaba, en la oscuridad, Luis se desconcertó y dijo: pero qué raro, y eso, es una cabra. Pero era ahí donde Luis se quedaba incluso más desconcertado. ¿Por qué? Porque aquella cabra, cuenta Luis, que iba parada en dos patas. Él se quedó frío, sin aliento. De hecho, incluso trató de apagar aquel cigarro, o al menos que no se viera la luz de este. Y muy sigilosamente dijo a seguir a aquella cabra para saber o ver hacia dónde se dirigía. Aquella cabra caminaba en dirección al granero o granja que su abuelo tenía. Luis la seguía, quizás a unos 25 o 30 metros, y rápidamente vio cómo aquella cabra se metió a aquella granja o granero. Luis estaba desconcertado y con mucho miedo se acercó a aquel granero. A través de una abertura que tenía aquel lugar, logró ver hacia adentro, y así se pudo, y quería saber hacia dónde había salido aquella cabra. Pero al asomarse a través de aquella abertura, Luis se llevó una gran sorpresa. Aquella cabra ya no estaba en el lugar, sino quien estaba en aquel granero era su abuelo. Su abuelo estaba en aquel granero y fue ahí donde él se quedó, incluso con más miedo, atemorizado, lleno de una gran inquietud, y se preguntaba: ¿pero cómo? Si acabo de ver a mi abuelo allá descansando. La gran pregunta aquí para nosotros es: ¿y esta cabra en realidad era el abuelo de Luis? ¿Cómo pudo ser posible que él lo vio primero descansando allá y luego estaba en el granero? Estaré leyendo sus comentarios, sus opiniones con respecto a esto, porque hasta la fecha este es un relato, algún suceso que ha desconcertado mucho a Luis y a muchas personas que lo han escuchado. ¿Y ustedes qué piensan? Gracias por escuchar este relato.